Muy buenas a todos. Estamos una vez más en nuestro podcast Strong Coffee. Estamos en concreto en el episodio número 6 de esta nueva temporada, que como ya sabéis, para los que acabáis de llegar, si no estáis dormidos, que os enteréis, que estamos hablando sobre casos prácticos de nuestros propios atletas, desgranando todo, destripando todos los detalles de algunos casos que consideramos que son curiosos y que podéis aprender muchísimo, que normalmente hablamos de cosas más técnicas, de conceptos teóricos, pero no los aterrizamos del todo cuando nos ponemos a diseñar un programa de entrenamiento y entender el procesamiento mental que los entrenadores utilizamos a la hora de diseñar un programa concreto y explicaros el contexto y cada uno de los parámetros que hemos estado utilizando. En el episodio de hoy le toca al señor Víctor Vázquez y va a hablar del peso muerto de uno de sus atletas, que es Joan, y cómo ha utilizado también una progresión ondulante característica para este movimiento. Así que vamos a ello. Bueno, ya os adelanto que esta es una progresión que creo que es una progresión perfecta para categorías medias, es decir, de peso corporal, 83, 93, algunos 105, y que hagan peso muerto sumo. Porque el peso muerto convencional sabemos que la mayoría de los atletas responde diferente, genera más fatiga, pero el peso muerto sumo y atletas de estas categorías que normalmente tienen una buena predisposición para el powerlifting a nivel de palancas, no son muy altos, altura media, peso corporal medio, no tienen barriga, buena masa muscular, es decir, todo lo que se busca para el peso muerto sumo. Por eso también los pesos muertos sumos de estas categorías a nivel nacional son muy, muy potentes Sí. por esas estructuras, ¿no? Y creo que funciona muy bien, la he probado con varios de mis atletas, pero hoy quiero hablar de Joan porque es el atleta con el que más lo he probado y que ya le tenemos el punto. Él ya sabe que a 8 semanas de competir Total, arranca sí. este tipo de picking y esto es apuesta segura, no hay fallo. Los dos tenemos la confianza de que a 8 semanas sabemos que si empezamos este picking y todo sale bien, la competición va a salir bien. Que nos gusta una generalización y categorización, ¿eh? Que nos gusta decir, mira, Sobre esta todo cuando progresión. funciona. Hombre, sobre todo cuando funciona, sí, sí. No, nosotros hablamos con resultados, eso seguro. Pero que nos gusta una categorización. Luego nos critican y nos dicen que no, es que RV generaliza mucho, no es muy bottom-up, no individualiza, porque claro, cogemos una progresión que funciona, claro, pero es que lo hemos probado. O sea, hemos probado con un montón de atletas, con atletas varias veces, hemos visto patrones que resultan repetitivos. Bueno, pues cuando tú detectas patrones, tienes que aplicarlos. Y esto es una cosa que por lo que luego la gente, cuando se mete de entrenador o los atletas e intentan programar, se encuentran tan agobiados porque nadie les da recetas en verdad. Ujú. Y la realidad es que sí, todo depende. La respuesta cuando tú preguntas algo en Instagram, todo depende. Por Pero supuesto. hay recetas que funcionan. Eso es así. Por eso los putos programas, los templates que se han vendido toda la vida o que han diseñado Wendler, el método Cubo, el 5x5, funcionan, porque funcionan para la mayoría, porque están pensados y testeados con un montón de gente. Bueno, pues si tú eso lo afinas un poco, un tipo de progresión para un tipo de levantador y que luego hay otras métricas que vas ajustando, como hablamos Por en el otro supuesto. episodio con Rosa, que tienes que ir adaptándote, aunque la base sea o la idea sea la misma. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entenderlo para simplificar el proceso a la hora de ponernos a programar. Si no, es imposible con tantas opciones. Y la capacidad de ver y analizar dónde funciona, dónde no funciona, porque esto no es tan sencillo como esta progresión que os voy a Por contar. supuesto. La hacéis todo y vais a progresar todo en el peso muerto, igual que hablábamos que en el método Anderson, ojalá si a todos les subiese 20 kilos en la banca, todos mis atletas harían el método Anderson todo el año, toda la vida, y todos serían récord del mundo. Si fuese tan sencillo, la cuestión es ver el momento y tener esa receta en eso como nosotros decimos, esa caja de herramientas la tengo con mi receta y digo, hostia, este es el momento de este atleta, de Eso, este perfil, en este movimiento, uso esta herramienta. Y en eso. otro utilizaré otra herramienta totalmente diferente. Entonces, Bueno, como digo, la vamos que al os lío. vengo contando hoy, creo que es muy aplicable por eso, porque es el perfil mayoritario en el mundo del Sí. powerlifting, la verdad. Atletas de categorías medias que hacen peso muerto sumo, es decir, un perfil muy, muy repetido y por eso creo que va a ser muy aplicable. No es algo muy concreto, muy difícil de ver como si os hablo de un atleta más 120 Claro. en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Joan. Joan es un atleta con muy buen nivel a nivel nacional, que compite en campeonatos AEP1, Campeonato de España, Copa de España.
Ahora estamos preparando la Copa de España, que cuando salga esto ya habrá competido, ya habréis De hecho, ha visto. competido varias veces contra mí. Exactamente, sí, 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 en varias. Copa de España pasada también compitió contra ti. Y a un Estuve con atleta él en la que, Copa Pirineo también de entrenador. En fin, exactamente, y a un atleta que a mí me gusta mucho porque todos los años ha progresado. Y en su Instagram siempre ha ido poniendo, en su Instagram de diario de entrenamiento, antes de tener los 700 de total, era Road to 700 de total. Y cuando hizo los 700, mira, esto que es muy interesante y que a mí me gusta, puso Road to 702,5 de total. Es decir, pico y pala, kilo a kilo, kilo a kilo. Y en esta... cómo era su Instagram para que la gente lo pueda ver? ahora Chemical. mismo creo que lo cambió, se cambió, antes era Chemical Powerlifting y ahora es Eso. Juan barra baja Ah, Power. es verdad, verdad, verdad. Sí, 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 lo sí. cambió, ya no es Chemical. Porque es ingeniero, claro. Y bueno, esta progresión, como os decía, es aplicable al peso muerto sumo y os voy a contar cómo lo hacemos, que al igual que Rosa, hacemos una doble progresión ondulante, pero no lo hacemos con series planas, sino que los 2 días progresan con la misma importancia. No hay un día más importante que uno, hay uno más importante porque es el de la single, que es con el que acaba con la Y hacemos competición, powerlifting. pero el de la semana alterna es una triple que progresa al mismo nivel de intensidad. Es Entonces decir, está guay porque la diferencia con Rosa es que uno era top set y otro series plana. Y estos son dos top sets, solo que una single y otra repes. y en el caso de Rosa había saltos más grandes en las semanas de single que las de series planas para que Eso es. las series planas Asimétrico. fatigasen cada semana menos. En el caso de Joan no, el salto es Vale. constante hasta la propia competición. Fijaos en De lo que decíamos el otro día, entonces. Otra forma de aplicar una progresión una ondulante, doble progresión. pero completamente diferente también. Exactamente, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Frecuencia 2 de peso muerto sumo. Un día es técnico que se varía entre peso muerto sumo con pausa o peso muerto sumo con 2 centímetros de déficit. Dos variantes que a mí, para los atletas que hacen sumo con un stand abierto, funcionan súper bien. Solo 2 centímetros de déficit o solo una pausa cortita para que Ujú. no te varíe mucho la técnica. Y ese día muy ligero. RPE 5, 6, series normales. 4x3, 3x4. No tiene mucha Si ciencia. se lo pones con RP, No, por carga fija, en algunos casos sí he usado RP en las primeras semanas, pero progresión muy, muy lenta y prácticamente una progresión estática. Es decir, a lo mejor una semana se progresa de 4x3 a 3x4, en otra hay una top set y luego back off, pero el objetivo es que ese día sea RP 5 o 6. Y la vale. progresión, más que nada, es por generar Y no variabilidad. cambia mucho el volumen, ¿no? El número de Nada, NL. volumen estático y la Eso. progresión, ya te digo, es más por tener variabilidad Sí. que por progresar. Ese día es estático y suele ser o eso, o 2 centímetros de déficit o pausa, un día básico. Y nos centramos en el día principal. El día principal hay la semana impar y la semana par. La impar se hace, coincide la par en la que hacemos la single, porque la semana 8 es la que se compite. Entonces, el picking empieza con una triple pesada. Triple la impar, single Cuando la quedan ocho par, semanas, ¿no? a 8 semanas. Entonces Vale. hacemos la primera semana triple, la segunda single, triple single, hasta que la última single coincide con la competición en la semana 8. ¿Cuántos días entrena a la semana cuando está en picking? 5 días a la 5 semana. días. ¿Y cómo Sí. están repartidos? ¿Qué días son cada uno? El peso muerto es el. Esta ha sido un poco diferente, pero bueno, en esta coincidió que el día ligero, el día 2 de la semana, el Sí, martes, y el peso muerto pesado a final de semana. eso. De tal forma que coincide la última triple, la última single a 14 días, la última triple a 7 días Y de así la es como lo hago yo. competición, Así es como lo hasta hago la yo. propia Sí, sí, sí. competición. Perfecto. Entonces, lo hacemos así, 8 semanas totales, empezando por triple y acabando por single. La semana de triple, fíjate que lo que hago es que lo he empezado a hacer porque le he visto una cosa y es que es muy bueno a triple. Es un rango en el que es muy buen Mejor que a atleta. uno, digamos, ¿no? Sí, posiblemente mejor que a uno. Proyecta más. Entonces, ¿qué es lo que he empezado a aplicar? Que la semana de triple, los back-offs son en clúster a single. Entonces, le pongo una triple, por ejemplo, la primera semana fueron 255 kilos, y luego un 5-6 por uno con descansos de 1 minuto. Como un 5 6 por uno. 5 series o 6 series a una repetición con descansos de 1 minuto. Es decir, descansos Vale, cortitos para practicar single, en vez de vale. meterle back-off a repeticiones. Pero esas back off, ¿con Son más cuánta ligeras. caída? ¿Con cuánta caída Hay una aproximadamente? caída pues, de 10%, 15%, 20% conforme va Vale, aumentando. No hay mucha progresión en ese día. vale. Simplemente Es skill para practice. practicar Sí. single, exactamente. Por Curioso ejemplo, esa, ¿eh? la primera semana eran, no me acuerdo, con 235, 240 Para había poner un esa poco en caída. contexto, di la RM que tiene Joan. 302 kilos de Eso. peso muerto.
Entonces empezamos primera semana triple con 2,55, luego 5 6 single con más ligera para trabajar ese gesto o una repetición. Semana de single, que es la siguiente, por ejemplo, la siguiente de la single es con 2,67, la Ujú. primera single que hacemos. Los back-off son a 5 repes para meter más volumen total. Claro, Entonces, porque si no una el volumen semana. sería muy bajito. Claro, una semana la oriento a practicar la single después de la triple, la siguiente la oriento a meter volumen después de la single. Y así vamos alternando. En el caso de las triples, voy haciendo saltos cada semana de 10 kilos. Primera semana 3 por 2,55, semana 3 3 por 2,65, semana 5 3 por 2,75 y la última triple que ya la he hecho, que ha sido récord, PR, 3 por 2,85. Nuevo récord a una Aquí semana de competir. Aquí donde lo veis, Vito está mirando su libreta del doctor Bacterio, que es algo que me encanta, que Correcto. le llevo diciendo desde pequeño, que es algo que tiene 200 libretas, ¿vale? Tiene una libreta de cada año para él mismo propia y otra libreta para sus atletas. Y apunta en papel, escribe, es que es un viejo, es que mi bro es un viejo, es que es un romántico antiguo, tiene esa libreta del doctor Bacterio que yo le llamo y apunta a toda mano. Y yo me acuerdo que le decía, Víctor, bro, mírame, que me ha preguntado Amerigo mi récord de no sé cuánto. Y mírate en la libreta mi récord que tenía él apuntado que ni siquiera yo tenía. O sea, es locura. Yo no sé en qué momento saqué ese tiempo para ponerse a escribir a mano, aparte de tenerlo todo en el Excel y en los documentos y demás. La libreta del doctor Bastario, acordaros. Tenemos que sacar un diario, hermano. Esto es Así es. importantísimo porque es que es y seña de identidad tuya 100%. Además, desde el principio, ¿eh? Sí, Tengo sí, todavía sí. las libretas de 2015, de 2016, cuando empezamos Rubén y yo. Mis Exacto. primeros atletas están todavía ahí en las libretas. Sí, sí, total. Vale, una pregunta. Cuando estableces la progresión de salto de 10 kilos que me has dicho y empieza a 8 semanas, ¿tú coges lo que quiere que saque el atleta y empiezas a Y tiro contar para para atrás. atrás? ¿O Sí. empiezas con una semana de RP y en base a eso empiezas a hacer la progresión? ¿O empiezas con un porcentaje? ¿Cómo lo haces? Yo establezco el récord que quiero que haga triple en base a cómo ha ido el bloque de volumen anterior. Perfecto. En este caso, ha sido un bloque de volumen muy corto porque entre copa y copa, ¿cuántas semanas han sido? 12, 13, muy pocas semanas. Ha Sí. sido una preparación súper corta entre la última copa de noviembre y esta de marzo. Entonces, la última fueron 2,80, que salieron bien, pero tampoco súper fáciles. Pues dije 2,85 y así 85. establecemos una progresión de cara a la última single. Entonces, 2,85 y tiramos para atrás. 10 kilos, establecí que quería 10 kilos de salto en las Ujú. triples para que fuese un poquito más agresivo y en el caso de las singles los saltos son un poco más grandes, son de 12 kilos. Claro. Entonces, marqué lo que quería que fuese la última single y la última triple y de ahí tiré para atrás las progresiones de 10 Eso. kilos Hiciste la lo mismo triple. entonces para ambas progresiones. Sí, en el caso del peso muerto, en base a la última single, no en base a la competición, porque la competición va a depender de cómo Claro. salga el Lo que resto haga y falta. Sí, sí, lo que sí. haga falta, exactamente. Esto es importante para que veamos cómo el procesamiento de cada entrenador también es diferente a la hora de seleccionar una progresión y con qué empiezo, porque esto es fundamental. Hay entrenadores que van a empezar, oye, no sé cómo está el rendimiento, te pongo por RPE y Ujú. luego continuamos con RPE, otro empieza la primera semana por RPE y continuamos haciendo carga fija en función de lo que yo haya visto y otro lo hacen más top-down puro desde lo que yo quiero que hagas en las últimas tiradas para atrás en función del rendimiento del bloque anterior o de tu récord histórico. Y también marcando, hemos probado saltos un poco más grandes, un poco más cortos y en otras preparaciones, entonces ya sé, ya tiro en base también a los datos, la Justo. información que hemos tenido en otras Eso te iba a progresiones. preguntar, porque claro, tú ya has testeado, como has dicho varias veces, cuáles son los saltos que mejor le vienen, la cantidad de Exacto. saltos de una progresión de semana a otra, porque hay tejidos y personas que su aductor no se adapta tanto en saltos más pequeños y más concentrados, otros necesitan saltos más grandes, y lo mismo, que es lo que te iba a preguntar, que esto también es clave, que tú has visto que la triple es donde tiene buen rendimiento en el peso muerto. Ahora os Podría voy ser a a contar por 5. qué. Ahora os voy a contar Claro, por qué, así es. podría ser a 5, podría ser a 4, podría Claro. ser a doble, podría ser a lo que fuese, y cada persona tiene, y esto es importante que lo entendamos, un rendimiento a repeticiones o varios tramos, yo llamo normalmente dos tramos. Hay gente que es muy buena single, gente que es muy buena triple, gente que es muy buena 6, y esto es importante que lo conozcamos. A partir de cuántas repes hay una caída drástica de rendimiento de velocidad en una serie de repeticiones. Eso es, sí, sí. Pues fijaros, esto me pasó con el caso de Joan. Habíamos hecho ya alguna progresión ondulante, pero siempre, pues bueno, como la que ha planteado Rubén, o con series planas, o Ujú. simplemente estático en las semanas de ondulaciones. Nunca con otra top set,
que quiera o no está una progresión muy agresiva, porque son 8 semanas progresando lineal, una con otra, pero son 8 semanas totalmente lineales hasta la competición. Ujú. Y lo que pasó es que en un bloque de fuerza base tenía una triple pesada, que era con la que acabábamos el bloque, y la semana siguiente, no sé si era ondulábamos o tenía una single ligera o algo así. Y después de la última triple, que salió muy bien, con pausa, en la semana siguiente de la single estaba increíble, se saltó la programación, porque era, no me acuerdo si estaba en un bloque de fuerza base así, fue ya hace muchos años, y tiró RM y superó su récord de competición con pausa. Y fue, hostia, después de la triple de la semana pasada, esta semana estaba espectacular. Vamos a intentar probar esto previo a una competición. Entonces ya ahí empecé a hacer cálculos y efectivamente demostró y se ha visto que con esa triple disipaba la fatiga de la single anterior, porque si hacemos Ujú. dos singles pesadas no llega, pero metiendo eso, quiero o no, hay una caída de carga absoluta, pero él es muy bueno a triples, con lo cual mantiene muy buen rendimiento y a la semana siguiente es cuando se dispara el rendimiento. Así ¿Habéis que probado en algún bloque una lineal a triple y luego acabar simplemente con single? no, porque el problema es que quiera o no hay una buena brecha de carga. Ahora, por Claro. ejemplo, la última triple ha sido 285, pero la semana de antes ya ha tocado 292. El hacer ondulatoria me permite que para agarre y Sí, bueno, todo toque especificidad, más por carga. supuesto. Sí, 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 está Si claro. no, no, y sobre todo por la carga, porque si le hubiese hecho una lineal, a lo mejor la de antes hubiese sido 275 Sí, y sí. llega a competir a tirar 305 sin haber tocado en el agarre más de 285. Sí, 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 Entonces, sí. por eso uso No, principalmente está el claro, está ondulante. claro. Pero que, ya te digo, si fuese con strap, por ejemplo, estoy seguro de que levantaría, haciendo una triple y luego la última Eso es. single, podría levantar su récord Y además igualmente. lucha, el cabrón lucha, que yo lo he visto Sí, en sí, sí. persona. Mano, esto lo vi en locura cuando hice ese segundo intento En de la subir Copa peso y el Pirineo, ¿eh? tercero lo hizo mejor. Digo, madre mía, tío. Y fijaros, esta es una progresión en la que todos los días van superándose. Es decir, el back-off también aumenta, aunque muy ligeramente, Ujú. y el back-off a volumen también aumenta, aunque muy ligeramente. De tal forma que la base se va aumentando poco a poco y las top sets van aumentando de forma más exponencial. Es una progresión ondulante, pero todo progresa. Desde la semana 1 hasta la semana 8 hay un progreso del volumen total, hay un progreso de la carga, hay un progreso del día secundario. Hay un progreso de todo. Todos los días Pregunta, van aumentando. la progresión de el back-off, tanto de una semana par como de la impar, ¿cuánto suele ser de salto? ¿5 Nada, kilos? muy poquito. Sí, sí, sí. 5 kilos. 5 kilos. Sí. Incluso en el caso del volumen de las semanas que hacemos más repeticiones, puede que bajen hasta las series. Podemos empezar a lo mejor con Vale, 4 series, luego bajar a 3 series y la vale. última semana a 2 series. Sí, la carga va aumentando un poquito, pero voy disipando un ¿De la poco semana que hace la triple o de la single? de la single. Ah, Que de es la como a single. 2 semanas, Vale, eso, exactamente. eso. Sí, de la triple hay muy poquito volumen porque son singles lo que hay a Sí, a posteriori. lo mejor hace Entonces 5 o 6 son single o 5 o así, 6 ¿no? levantamientos en total. Es Sí, sí, muy, sí. muy poco volumen, ¿Y le exactamente. metes volumen invisible en la aproximación o lo dejas No, libertad? lo dejo Libertad. libertad. Y Perfecto. el que utilizo para meter algo más de volumen es el día El secundario. día secundario. El día de técnica, Que que ese día lo que normalmente busco es eso, técnica, 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 con mucho entre 3 volumen. y 5 repes, ¿no? ¿El qué? De Entre 3 tres. y 5. Incluso menos de 5 3 4 sí. Sí, eso. 3 Eso, 4 eso. reps más series y sobre todo que sea ese volumen submáximo que le gusta a Sí, Merigo más de ruso. mover la carga técnica perfecta y meter algo de volumen ahí extra y sobre todo con esas variantes que ahí le hemos dado muchas vueltas, a esas variantes que te permitan el mejor feeling técnico, Sí, de llegar súper bien a nivel técnico el primer día. Ese día lo que quiero es que haya la mínima interferencia, sea un día que sea auxiliar, que ayude vale. al día principal. Vale, ya tenemos claro entonces lo que es lo básico. Ahora me gustaría también que me cuentes, como hicimos con Violeta, la parte de selección de auxiliares que van enfocadas, digamos, al peso muerto. ¿Qué trabajo mete auxiliar? Pues mira, en el caso de Joan, hemos visto porque una cosa que ya dimos el paso, porque ha sido un atleta que ha ido mejorando la capacidad de trabajo poco a poco. Tío, estoy muy cansado y ha sido muy poco a poco, al cabo de estos años, conforme ha mejorado su rendimiento, también Claro, ha ido mejorando su capacidad de trabajo. Y ya nos ha permitido meter 3 días de sentadilla. Es más, en esta preparación metiendo 3 días bastante específicos. Entonces, vale, todavía ahí yo no aprovecho y no meto nada de cadena posterior extra. Es decir, no voy a meter buenos días pesados, no voy a meter peso muerto rumano pesado, sino que los auxiliares pues son simplemente a nivel compensatorio. Un peso muerto unilateral con mancuerna, un step down, una búlgara
un hip thrust, una pierna, pero no con un trabajo de potenciar esa cadena Y por posterior, sino ejemplo, más compensatorio. Sin embargo, femoral, tracciones. sí, pero lo mismo, muy ligera, muy a nivel compensatorio. Las tracciones que sean guiadas o con poca carga, no meto peso, no meto remos libres en el picking. Vale. Si meto alguna tracción más pesada, suele ser dominadas también para que no haya tanta carga a nivel de cadena posterior. Él tiene un peso muerto muy vertical, su sentadilla también muy vertical, y el hecho ya de meter 3 días de sentadilla y 2 de peso Sí, muerto, construye estamos en esa volumen, sí, por línea supuesto. del caos de si te meto un buenos días o te meto un RDL o te meto un remo, que era una de las cosas que en otras preparaciones, Víctor, ya el remo tengo la espalda frita. Ya. Vale, vamos a quitar un remo pelle y vamos a meter un remo en polea. Víctor, vamos a ir quitando. Entonces, cada vez hemos quitado más de eso que rodea al movimiento para poder meter esa frecuencia más alta en sentadilla y más volumen de sentadilla, que nos ha venido también espectacular. En el caso de su sentadilla, una sentadilla muy natural Sí. y por tanto también las variantes y todo no es nada raro, no hay que buscar ninguna cosa extraña, es bastante lineal, bastante variante, pero el meter más volumen y más volumen de peso muerto le pasa como a Rosa, pero en el contrario. En el caso de Joan es como a ti, todo a la Sí. cadena anterior, tanto el Sí, peso sí, sí. muerto como a la sentadilla, mucho a cuádriceps, a aductores, a glúteos. Entonces, por eso prefiero que toda la atención vaya a esa zona y que la cadena posterior simplemente sea de De sostén, mantenimiento. trabajo de mantenimiento, Y más, le exactamente. metes ya más trabajo ahí, más en el off-season, ¿no? Le da más Buena tralla temporada, explosiva. peso muerto convencional siempre. Sabemos que el convencional le construye luego su sumo y Sí. mucho peso muerto rumano. Todas las bisagras las metemos en off-season y cuando nos metemos en temporada específica nos centramos en la cadena anterior. Sí, Vale. totalmente. Entonces, para recapitular, porque hay mucho aquí, el otro día estuvimos viendo con Rosa una progresión ondulante aplicada a la sentadilla, pero con top set a single, series intermedias a semana, pero la semana de ondulación planas en dos rangos, 2x2 y 3x3, no con top set la semana de ondulación. Aquí es Y con tres ondulante progresiones, y con con tres progresiones. tres singles. En el caso Exacto. este, es un atleta que ya de por sí los hombres suelen tener esos tiempos que necesitan más largos. En este caso son 8, son 4 singles lo que Eso es. hacemos en total en 8 semanas. Necesitamos 2 semanas más para Bloque hacerlo. de picking más largo, como yo hago con Américo también, 9 8 semanas, que es más, con más espacio, empezando con una construcción más top-down, que hemos dicho, desde Ujú. abajo, desde arriba, viendo cómo, hasta dónde tenemos que empezar estableciendo los saltos. Saltos prácticamente casi iguales, 2,5 de diferencia entre la single Sí, y la repetición, pero la ondulante es single, top set repetición, single, top set repetición. La magia de esto también me parece ese skill practice, esa práctica de la single con exacto, cluster, que es justo. otra cosa que tenemos aquí en el back-off de las semanas de la triple, y el volumen de las semanas de la single, que puede incluso ir bajando. Tenemos que entender que es al contrario, fijaros, al contrario que Rosa. En el caso de Rosa, Rubén le ponía una variante que era una barra alta para atacar a donde duele y una sentadilla con goma, que es una variante cero técnica, una variante de fuerza, para potenciar la explosividad. Joan es todo técnica. Cero El técnica, día, pero que usamos para técnica. Exactamente, exacto. Sí, 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 sí. La buscamos, pero la buscamos más con esa intención, sí, 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 más sí. que con esa técnica de pulir una Sí, técnica sí, con sí. un tempo tal y cual. Y en el caso de Joan es al contrario, un peso muerto sumo y lo que buscamos es técnica. El día secundario es la variante que mejor feeling técnico le dé a nivel de salir vertical, rodilla hacia afuera, barra pegadita, bloqueo en 2 tiempos. Y el día principal potenciamos el volumen para meter técnica o la single en cluster para potenciar esa técnica una repetición. Es como un enfoque totalmente diferente en una misma progresión Eso es. ondulante con Y en doble otro movimiento, progresión. Exacto, con sí. tiempos diferentes, más. Y también ese día secundario que no utilizas de sobrecarga, overloading, ni siquiera Nada. Sí, tampoco sí. de bloques para descargar la zona, sino además puro posicionamiento técnico. Puro posicionamiento, muy ruso. Es una Eso es. progresión en ese Exacto. sentido, el día secundario. El día secundario es un objetivo 100% ruso a nivel de posición, de verticalidad y de intención. Hay muchas, muchas cosas aquí, ¿eh? Muchas cosas que tenéis que sacar junto con el otro capítulo, de verdad, el otro episodio. Que empezáis a mezclar ideas, vais a sacar muchísima, muchísima información. Sé que cada podcast que traemos es una locura la cantidad de información y nos habéis dicho mucho, oye, que lo pongamos en la pantalla, los vídeos de la gente, de las progresiones, pero para eso usamos la newsletter.
Si no estáis suscritos a nuestra newsletter, ir abajo al enlace a suscribiros, porque ahí de cada semana lo que hacemos es enviar información, perlas que sacamos de aquí de los podcasts. Enviamos incluso las propias programaciones que hacen nuestros atletas con tablas descritas para que veáis los números y os pongáis delante del podcast de nuevo y viéndolo lo podáis desgranar muchísimo más, que al final es mucho más sencillo y utilizando esas dos herramientas los vais a aprovechar muchísimo más. Así que todo el mundo a ir a la newsletter, por supuesto, si nos estáis escribiendo, si nos estáis escuchando y no estáis suscritos, suscribiros y dejadnos cualquier tipo de pregunta que tengáis. Víctor, creo que ha quedado un podcast muy guapo, tío. Os animo de verdad que probéis este tipo de progresión, estas ondulantes, que hay muchas veces, sobre todo en atletas principiantes, que para nosotros es como el siguiente paso a la clásica lineal. Si notas que se te hace muy corto, que no has llegado todavía, que necesitas más tiempo, probad diferentes ondulantes y esta con doble progresión es muy buena idea para esos movimientos que sentáis, que os recuperáis bien, ya puede ser una sentadilla, una banca o un peso muerto, en este caso un peso muerto que funciona muy bien, y que lo vayáis tanteando, que es una progresión que tiene mucha chicha y que Rubén y yo ya habéis visto que lo Sí, sí. utilizamos en diferentes situaciones y con muchos de nuestros atletas. Ujú. Pues nada, chicos, chicas, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la siguiente. Chao.